Canelo Álvarez era más que un campeón mundial de boxeo. Para el mundo él era el rostro de una nación guerrera, un símbolo de fuerza, superación y disciplina. Pero detrás de los reflectores de los contratos millonarios y de las victorias gloriosas en el ring, había un hombre común, con miedos, raíces, y una familia que lo era todo en su vida. Esta historia no fue contada en entrevistas ni en documentales, porque era una historia secreta, una historia peligrosa, una historia que casi le costó su carrera, su libertad y hasta su vida. Esta es la historia de cómo, en silencio, Canelo enfrentó el Mayo Ere, desafío de su existencia, un cártel implacable que amenazaba con destruir todo lo que más amaba. Todo comenzó una mañana calurosa de abril, en Guadalajara. Él había regresado a su ciudad natal, después de una dura victoria en Las Vegas. Su rostro aún mostraba marcas del combate, pero era en el corazón donde se escondía el verdadero cansancio. En los ojos de su madre, vio algo extraño, una preocupación silenciosa, un miedo que no se explicaba con palabras. Cuando le preguntó si todo estaba bien, ella solo sonrió y dijo: todo está bien, mijo. Pero su mirada no mentía días después, mientras entrenaba en su gimnasio privado. Uno de sus hermanos, Ricardo, llegó con una expresión sombría. Canelo, tenemos que hablar, dijo con voz tensa. Al entrar en la oficina al fondo del gimnasio, Ricardo cerró la puerta, bajó la voz y reveló: están pidiendo dinero, mucho dinero. Amenazaron a papá, dijeron que si no colaboramos, algo puede pasarle a él, o a ti, o a mamá. Canelo guardó silencio por un momento, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Luego murmuró: ¿quién? Ricardo dudó, pero respondió: es el Cártel del Trueno, un grupo nuevo, pero brutal. Ya se apoderaron de medio Guadalajara y están extorsionando empresarios, políticos, y ahora, hasta ti. Dicen que si tú eres el orgullo de Guadalajara, debes pagar el precio por eso. Quieren usar tu nombre, tu fama, y quieren que te calles, o terminarás muerto. Canelo apretó los puños, no por miedo, sino por rabia. La misma rabia que llevaba desde los tiempos en que lo golpeaban por ser pelirrojo y pobre. La misma rabia que lo llevó a la cima del mundo en el boxeo. Pero esta pelea, esta era diferente. Sabía que no podía acudir a la policía, porque había rumores de que el cártel tenía hombres infiltrados en todas las comisarías de la ciudad. También sabía que no podía hablar con la prensa, porque eso pondría a su familia en un riesgo inmediato. Así que decidió enfrentar este problema, como había enfrentado todo en la vida, con valentía, con estrategia, con la fuerza de un luchador en esa noche. Canelo salió solo, disfrazado, en un coche sin placas, conduciendo por las calles que conocía desde niño. Pasó por barrios donde el olor a pólvora y miedo era común. Buscó a un viejo conocido, un hombre llamado Lázaro, ex policía retirado, caído en desgracia por no aceptar sobornos. Lázaro vivía en una bodega abandonada, rodeada de cámaras y armas improvisadas. Cuando vio a Canelo acercarse, sacó una pistola, pero al reconocer el rostro del boxeador bajó el arma. ¿Qué haces aquí, campeón? Canelo explicó todo, sin omitir detalles. Pidió ayuda, no como celebridad, sino como hijo, como hermano, como hombre común. Lázaro escuchó en silencio, luego encendió un cigarro y dijo: estás entrando en algo que no es como el ring. Aquí no hay reglas, no hay árbitro, no hay aplausos, solo muerte. Pero si de verdad quieres llegar hasta el final, yo te ayudo. Porque esta ciudad necesita a alguien con coraje, aunque sea en silencio. Desde ese día, mientras entrenaba para su próxima pelea contra un campeón invicto de Europa, Canelo también se volvía parte de una operación clandestina para derribar al cártel. Junto con Lázaro y otros 3 hombres de confianza, comenzó a reunir información, descubrir rutas de tráfico, escándalos de armas, nombres de integrantes. Usaba su fama como fachada, mientras actuaba como espía. Durante las conferencias de prensa sonreía, respondía preguntas sobre su entrenamiento, pero por dentro, su corazón pesaba con las amenazas, con el miedo de que algo les pasara a su hermana que aún estudiaba, a sus sobrinos pequeños, a sus padres. Una vez, durante un entrenamiento matutino, recibió una llamada anónima. Era una voz distorsionada, que decía: sabemos dónde compra tu madre, sabemos el colegio de tus sobrinos. Detente ahora o los enterramos a todos. Canelo tembló, pero no retrocedió. Al contrario, ese día golpeó el saco hasta que le sangraron las manos, y se dijo a sí mismo: si quieren guerra, tendrán guerra. Con la ayuda de Lázaro, lograron infiltrar a uno de sus hombres en una de las casas operativas del cártel. Descubrieron que el líder,
conocido solo como El Trueno, era un exmilitar con entrenamiento táctico que había desertado del ejército tras una masacre. En el norte del país, comandaba todo con brutalidad e inteligencia. Sabía esconderse, sabía corromper, sabía matar. Pero lo que no sabía era que, silencioso, un boxeador estaba a punto de dar su golpe más peligroso fuera del ring. El plan era simple, pero arriesgado. Canelo fingiría estar dispuesto a negociar, a ceder parte de su fortuna, a cambio de protección. Marcarían una reunión, y en ese momento, con ayuda de ex policías y un pequeño grupo de militares aún leales a la ley, harían la captura de El Trueno. Sería una operación clandestina, ya que la justicia oficial estaba contaminada. El día del encuentro llegó. Era una madrugada lluviosa. Canelo fue llevado a una bodega, alejada de la ciudad, sin teléfonos, sin seguridad, solo él y su valentía. Del otro lado apareció El Trueno, un hombre alto, delgado, de ojos fríos, vestido como ejecutivo, pero con la mirada de un asesino. Se miraron durante segundos que parecieron horas. Entonces, El Trueno dijo: pensé que era solo un muñeco de la televisión, pero tienes valor en los ojos. Me gusta eso. Lástima que vas a morir en ese instante. Comenzaron los disparos afuera. Era Lázaro y los aliados. La operación había comenzado. Canelo aprovechó la distracción y se lanzó contra El Trueno. Rodaron por el suelo, peleando como animales. Canelo usaba todo lo que sabía. Golpes precisos, esquivas, codazos, pero El Trueno también estaba entrenado. Peleaba sucio. Sacó un cuchillo. Intentó apuñalar el abdomen de Canelo, pero falló por centímetros en la pelea. Duró pocos minutos, pero pareció una eternidad. Al final, con el rostro cubierto de sangre, Canelo logró desarmar al enemigo y noquearlo con un directo en la mandíbula, como en los combates. Pero allí no había público. Solo el sonido de la lluvia, de las sirenas a lo lejos, y de los hombres encapuchados, llevándose a El Trueno. Esposado un poco saben lo que realmente ocurrió esa noche. En los días siguientes, los periódicos informaron sobre la misteriosa captura de un líder del cártel, sin mencionar nombres, sin conectar los puntos, pero el crimen organizado recibió un golpe devastador en Guadalajara, y nadie supo exactamente por qué. Canelo, como siempre, solo sonreía en sus entrevistas, diciendo que la victoria en el ring era fruto de enfoque y disciplina, pero él sabía, y Lázaro también, que esa era solo la mitad de la verdad. Con el tiempo, su carrera continuó, sus títulos aumentaron, su fama se extendió, pero dentro de él, algo había cambiado, porque no era solo el campeón del ring, era también el protector silencioso de su ciudad, de su familia, y de un pueblo que ni siquiera imaginaba cuán cerca estuvo del abismo. Y todo gracias a un hombre que nunca bajó la cabeza, ni ante el cártel, ni ante nadie. Esa fue la lucha secreta de Canelo Álvarez. Una batalla que no se contará en estadísticas, pero que vive, silenciosamente, en el corazón de quienes saben que ser campeón a veces es proteger en silencio. Mientras el mundo aplaude solo los golpes visibles, e ignora los que más duelen, aquellos que se libran fuera del ring.